Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 8, versículo 22. Diga conmigo, todo es un pretexto para que conectemos a otras personas con Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 22. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Padre, añade bendición a tu palabra, Señor. Trabaja nuestros corazones este día. Produce en nosotros, Señor, ese cambio que tanto necesitamos. Te consagro, Padre, las primicias de este año, Señor. Y como tu palabra dice, Señor, pasaremos al otro lado. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos es: pasemos al otro lado. Y una de las cosas que Dios quiere hacer este año es cambiarnos de posición. Yo no sé si usted está conforme con la posición que se encuentra hoy, o si hay algo en su vida que usted lleva años tratando de cambiar y no ha podido. Pero una de las cosas que Dios quiere hacer este año es que tú y yo cambiemos de posición. Cambiar de posición no es moverte de un lugar a otro, de una casa a otra, sino que nuestra vida comience a dar los frutos que el Señor necesita que demos. Hoy, con todo esto que ha pasado, hemos aprendido a entender que hay otras prioridades en la vida, más que hacer dinero, más que ser solventes, más que tener un trabajo. Nos hemos dado cuenta que la vida es tan corta. Y yo no sé si usted todos estos meses que han pasado tuvo la oportunidad de reflexionar qué he hecho con mi vida, a dónde le he estado conduciendo. Dice la Escritura que de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si perdiere su alma. Y si usted está sentado aquí este día y está con vida, y su familia también, Dios quiere cambiarlo de posición. Pero nuestra mentalidad tiene que comenzar a cambiar. ¿Por qué? Tenemos que ser personas que escuchan más la voz de Dios y menos la nuestra. El problema de nosotros es que tenemos tan arraigadas nuestras costumbres, nuestra manera de ser, la forma en que nos educaron, que todo eso pesa más de lo que Dios nos quiere hablar. El gran problema que nosotros tenemos es que decimos: el diablo me está atacando, Satanás me está probando, las circunstancias me están atacando. Pero el problema principal no es lo que pasa afuera, no es el enemigo, soy yo. ¿Cuántos me van siguiendo? Me dice un fuerte amén. Y entonces Jesús viene y le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Ya cambiamos año. Cronológicamente Dios no mide el tiempo como nosotros, no tiene ni 2020 ni 2021. Pero tú y yo tenemos un significado especial en haber llegado al final y en estar comenzando un nuevo año. Y Dios te quiere decir: así como terminaste el 2020, yo quiero hacer que cruces también para que llegues al 2022. Pero que cruces y que tu vida no sea la misma, que tus condiciones no sean las mismas. Mis condiciones no es qué es lo que tengo, cuánto tengo en el banco, cuántas cosas tengo. Mi condición es espiritualmente cómo me encuentro en este momento. Porque nosotros cambiamos el mensaje del evangelio y lo hemos vuelto un mensaje que únicamente tiene que ver con qué puedo obtener yo de Dios, qué le puedo arrancar a Dios. Vengo a la iglesia porque quiero algo de parte de Dios. Y la pregunta que Dios nos hace es: ¿qué estás dispuesto tú a entregarme a mí hoy? Y mira lo que dice.
Acompáñame un poquito adelante, dice siempre en el versículo. Y dice que entró en la barca ¿con quién? Con sus discípulos. Pero mira, vamos un poquito atrás. Y dice, aconteció que un día. Hay un momento en la vida tuya y mía en que vamos a llegar a un día en que tenemos que ser confrontados con la palabra. Y en que Jesús te va a decir, ¿te quieres quedar aquí o quieres cruzar conmigo al otro lado? ¿Te quieres quedar en la orilla o te quieres subir en mi barca? Yo creo que el mejor momento para nosotros tomar esa decisión es este día. Hoy que comienza el año, hoy que es el primer domingo del año. No hay mejor manera de comenzarlo que en su casa. Y la vida, amados, tiene que ver con decisiones. Nosotros le echamos la culpa a las personas, a las condiciones, a las circunstancias, al diablo, a la economía, al presidente. Pero lo que no nos ponemos a pensar es que Jesús ha depositado en nosotros un tesoro tan grande que se llama la capacidad de discernir, entender y tomar decisiones para cambiar. Dejemos de echarle la culpa ya a las personas. Dejemos de echarle la culpa al gobierno, a las condiciones, a la economía. Y comencemos a pensar que Dios me ha dado la capacidad de decidir, pero el problema es que no nos gusta decidir. Nos gustan las decisiones fáciles. Nos gustan las cosas que son rápidas. Nos gustan los milagros express. Yo vengo a la iglesia porque quiero algo de parte de Dios, pero no estoy dispuesto a comprometerme con Dios. Y el reino del Señor tiene que ver con transformación. Si yo sigo siendo la misma persona que era hace 10 años, yo necesito esta mañana nacer de nuevo. Si en mi vida nada ha cambiado, yo necesito esta mañana ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo he sido pastor por más de 20 años. Lo de los negocios, eso es secundario. Porque eso es una excusa de parte de Dios para conocer personas. Tenemos gente que se encarga, pero mi prioridad es el ministerio. Pero aún en el ministerio yo me di cuenta el año pasado que yo necesitaba cambiar. Siendo pastor, conociendo, estudiando la escritura todo el tiempo, ministrando, el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, tú necesitas cambiar. Tu familia necesita cambiar. Mi esposa, mi hija que están viéndome ahí en la televisión. Porque a veces nosotros vamos y creemos que estamos en la barca, pero no vamos en la barca, vamos empujando la barca y remando contra la corriente. Y Jesús va en la barca y nosotros vamos afuera. Y creemos que estamos en la barca. Y podemos decir como Job, de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Y entonces el Señor comenzó a trabajar esa transformación de ser sinceros con Dios, de anhelar de verdad una relación con Jesús, de conocer al Padre, de anhelar la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús dice en Mateo 4:17, dice, desde entonces, dice, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy nosotros tenemos el privilegio de escuchar y de ver y de entender que somos portadores para acercar el reino de Dios a la tierra. Pero el reino de Dios, y a mí lo que me impacta de Jesús, es la sencillez con la que explicó y la que nos mostró que podemos cambiar. Él tomó 12 hombres y después uno se le rajó y tuvo que venir Pablo. Y los cambió ¿con qué? Con su ejemplo. Dice la Escritura que él enseñaba como alguien
que no era común entre el tiempo, sino que enseñaba con autoridad. ¿Sabe qué es la autoridad? No es lo que digo, es lo que hago. La autoridad no es lo que yo te puedo predicar aquí, es lo que tú me ves haciendo a mí. Y cuando Jesús dice arrepentidos, no es nada más arrepiéntanse porque algo le va a pasar. Le está diciendo cambien su mentalidad, cambien su manera de pensar. ¿Cuántos venimos arrastrando la mentalidad de hace 20, 30, 40 años todavía? Y decimos, Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios no me cambia las condiciones. Y Dios te está diciendo hoy, porque tus pensamientos siguen siendo los mismos, porque todavía no hemos nacido de nuevo. Tú puedes haber profesado, tú puedes haber orado, pero si el Espíritu Santo no te ha cambiado y no ha sido regenerado, no ha habido un nuevo nacimiento, este día tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Y yo te voy a compartir rapidito 3 principios de cómo cambiar nuestra posición. ¿Cuántos quieren cambiar su posición? Levante su mano. ¿Cuántos de verdad quieren cambiar su posición? Yo quiero ver ese entusiasmo aquí. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Y entonces hay 3 principios que yo he descubierto en la Escritura y que hoy durante la pandemia pude reforzar, de cómo podemos cambiar nuestra condición. Ojo, cambiar tu condición no es solo dinero, propiedades, es aquí adentro el corazón. Y la primera es lo que yo pienso. ¿Cuál es la primera? La segunda es lo que yo soy. ¿Cuál es la segunda? Y la tercera es cómo yo respondo o cómo reacciono. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones que enfrentamos en la vida están fundamentadas en esos 3 principios: lo que pienso, lo que soy y cómo reacciono. Y dice la Escritura que Jesús comenzó a anunciar lo que significa la manera de cambiar nuestros pensamientos. Y dice que Él entró en la barca ¿con quién? Con sus discípulos. ¿Sabe lo que significa? Que hoy Dios está diciendo: es tiempo de subirte en mi barca. ¿A cuánto les gusta caminar? Levante la mano. ¿A cuánto les gusta andar en carro más que caminar? La mayoría. Y más si hay que recorrer una distancia larga. Y el Señor nos pone el vehículo que se llama una relación personal con Él. Afuera el mundo se puede desbaratar. Afuera tus condiciones pueden ser ante los ojos de los demás las más complicadas. Pero si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Si tú tienes a Jesús, tú tienes una palabra fresca que Él te quiere dar cada día. ¿Para qué? Para que tú sigas caminando y pases al otro lado. Y dice la Escritura que le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y partieron. ¿Sabes lo que significa pasemos al otro lado? Que tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Si tú estás en esta tierra para hacer dinero, propiedades, casas, carros y todo lo que es, está bien. Pero Jesús este día quiere que tú y yo nos convirtamos en gente de reino. ¿Sabes qué es la gente de reino? Aquella que piensa cómo acercar el reino a la tierra. Porque un día el Señor va a venir a establecer su reino literal y se va a sentar en el trono de David. Pero mientras tanto nos toca a nosotros ser embajadores de ese reino, ¿verdad, pastor? Entonces cuando el pastor dice: necesitamos comprar una costa, necesitamos comprar un microbús, necesitamos hacer esto,
Tú tienes que comenzar a pensar en tu cabeza: ¿cómo hago yo para que Dios me provea y me bendiga para acercar el reino de Dios a la tierra? Pasar al otro lado tiene que ver con entender que la voz de Dios tiene que pesar más que la mía propia. Y sabes que Jesús nunca te va a dejar a medias. Jesús nunca te va a dejar a mitad del camino. Jesús nunca te va a dejar en una posición donde vas a ser vulnerable. Él siempre te va a llevar al otro lado. Siempre vas a llegar, siempre te va a alcanzar. La sanidad está llegando a tu vida hoy, este día. Por meses no la has recibido y la has estado buscando, pero hoy, esta mañana, Jesús te quiere sanar. La provisión está llegando hoy sobre ti. Gente que está sin empleo esta semana te van a llamar. Negocios que están en proceso de cerrar porque no te ha ido bien. A partir de este día, si tú escuchas la palabra y si tú tomas una decisión en tu corazón, este día el Señor va a entrar en tu negocio y te va a cambiar tus condiciones. Y no importa lo que ha pasado estos meses, hoy tus condiciones van a comenzar a cambiar. No porque sea algo que suceda porque tiene que pasar, sino porque en tu corazón tú estás tomando decisiones hoy. Y viene Jesús y utiliza el poder de la palabra. Usted sabe cómo llegaban los profetas y decían: así dice el Señor. Se paraba Ezequiel, Isaías, Jeremías y decía: así dice el Señor, así dice el Santo de Israel. Y el Señor viene y toma la palabra. Él es la palabra. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dice? Sea la luz. Y fue la luz. ¿Sabe? Jesús comenzó a crear con la palabra. Y Juan dice de él que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, Él es la palabra. Y algo que utiliza Jesús es el poder de la palabra. Cuando Él fue llevado al desierto, Él le responde al diablo, no como nosotros, que le comienza a negociar con el diablo. ¿Estás enfermo? Sí, estoy enfermo, me siento mal. ¿Y te vas a morir? Sí, me voy a morir. Jesús viene y le responde a Satanás y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y tú dices: ay, no tengo trabajo, ay, la economía está mal. En vez de decir: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús viene y utiliza el poder de la palabra. ¿Para qué? Para cambiar la mentalidad de sus discípulos. A ti y a mí no nos va a cambiar la gente. Tú no vas a cambiar a tu papá, a tu mamá, a tus suegros, a tu familia. El pastor Edwin, que es mi amigo, no te va a cambiar. ¿Sabes lo que nos va a cambiar? La palabra. Y este año tú y yo tenemos que ser gente que se atesore la palabra, que crea la palabra. Yo le conté al pastor que desde julio yo comencé con un dolor acá en la garganta y se me cerró completamente 6 meses, el oído cerrado, y el diablo me decía: estás enfermo, es esto, es lo otro. Y yo comencé a negociar: sí, es esto, es lo otro. ¿Y sabes qué comencé a hacer? Y fui a un médico, fui a otro. ¿Sabes si me curaron? No me curaron. Hasta que un día mi esposa se sentó conmigo y me dice: deja de buscar médicos. Y comencé a buscar al Señor. Yo le dije: como no sos vos la que no puede hablar. Y uno tiene la opción. Y entonces yo le digo: Señor, ¿cómo voy a ir a hablar de sanidad si vos no me has sanado? Y ahí es donde viene el poder de la palabra. Que tú te paras no por lo que ves, sino por lo que crees. Y viene el Señor y le dice: vamos a pasar. ¿Sabes qué es eso? Es una afirmación. Él no les dijo: probablemente vamos a pasar, o quizá lleguemos. Él le dijo: vamos
a pasar al otro lado. Y el Señor te está diciendo hoy, donde estás, yo te voy a hacer cruzar. Lo que estás pasando, yo te voy a hacer atravesarlo. El hermano Roberto contó su testimonio. Yo me acuerdo que antes de que comenzara, yo le hablé y le dije, hermano, ¿cómo están las cosas? Y me dice, mal, pastor, no hay trabajo, me dice. Yo le dije, bueno, oremos. Y entonces desde que antes de eso comenzara, Dios me dio esta palabra. Dice, en tiempos de crisis, los justos serán saciados. Y le dije, hermano, no se preocupe, viene el mejor año para usted. Yo creo que él se quedó dudando y dice, este maestro está loco, dijo. Pero terminó el año en bendición. ¿Sabes lo que comenzamos a hacer con mi esposa desde que comenzó la pandemia? A dar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, y dar más, y dar más, y dar más. La gente decía, ahorren, pastores, guarden para el ministerio, hagan esto. Y yo les decía, y demos. Porque ¿qué dice la palabra? El mundo te dice en tiempos de crisis, guarda, ahorra, no compartas. Pero ¿qué dice la palabra? El justo da y no detiene su mano. Pero como a ti te han enseñado a ser tacaño y nos enseñaron a ser tacaños, ¿y sabes qué arroja la tacañería? Pobreza. Yo tengo un hermano en el ministerio, una oveja, que llegó literalmente en la pandemia en una condición crítica financiera, que no tenía ni para comprarse una hamburguesa. Y entonces el Señor comenzó a darle palabra y comenzó a darle palabra y comenzó a darle palabra, y le comenzaron a llegar los contratos. Él es arquitecto, y contrato tras otro, y cada vez los contratos eran más grandes. ¿Sabe qué hizo él? Se robó la parte del Señor. Yo lo molestaba y le dije, usted ni un pedazo de pan dulce me mandó durante la pandemia. Porque creemos que Dios me da, ¿para qué? Para mí, para engordarme, para mi vientre, para guardarlo. Y Dios te da para que tú des más. Y después de que terminó la pandemia, un día me habla y me dice, pastor, me están buscando la policía porque no he pagado una deuda. Y le dije, sí, porque usted tiene un problema, usted es un tremendo tacaño, le dije, y usted le robó la parte al Señor. Arrepiéntase, cambie y tome decisiones. Y la gente cree tomar decisiones es solo arrepentirse. No, tomar decisiones es cambiar la dirección de tu vida. Y a veces dice, Dios conoce la intención de mi corazón. Mentira, Dios quiere ver un cambio de verdad. Y entonces ese hombre no sé qué hizo, pues se arrepintió, se hinquió en maíz, iba a saber qué hizo. Pero a la semana me habla y me dice, pastor, me están comenzando a salir los contratos otra vez. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo? Mandó su ofrenda. ¿Por qué? Porque entendió. Y hoy otra vez Dios lo está bendiciendo. Y ahí lo llevo yo, como decimos, como a las ovejas, con amor, con cariño, pero también diciéndole lo que necesita escuchar. Porque ¿qué me sirve a mí decirle, ay sí hermano, entonces ¿sabe qué? Lloremos. No, haga esto y esto. ¿Sabe qué es eso? Cambio de mentalidad. Y mire, y le dice, cuando le dice pasemos al otro lado, ¿sabe qué? Salgamos de la orilla. Tengo que aprender a dejar mi pasado. Tengo que aprender a soltar las cosas que me atan. Muchos de nosotros necesitamos cambiar la manera en que vemos la vida. Las cosas que nos atan y no podemos ser libres todavía. Dice la escritura que Jesús se para y abre la escritura y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha enviado, dice, a anunciar el año ¿qué? Bueno y ¿qué? Agradable del Señor. A romper, ¿qué dice? Cadenas. A libertar ¿a qué? A los oprimidos. Nosotros todavía tenemos cadenas que nos atan. Todavía tenemos situaciones que no hemos soltado. Y nosotros tenemos que reconciliar nuestro pasado con nuestro presente.
situaciones que nos marcaron con nuestra familia, con nuestros padres, con las personas que nos educaron quizás, que necesitamos soltar esta mañana. Con mi esposa desde hace un montón de años Dios nos había dado una promesa, una palabra, y nunca llegaba, nunca se cumplía. ¿Y sabes por qué no se cumplía? Porque nuestro corazón no estaba listo todavía para recibirlo. Hasta que comenzamos a entender y a escuchar cómo el Espíritu Santo quería trabajar en nosotros y a obedecer y cambiar el estilo de vida, porque no es solamente la buena intención la que te va a sacar. Hay gente que dice: yo tengo la buena intención de ayudar, y yo le digo: la buena intención de ayudar nunca va a llegar. Uno da no de lo que le sobra, sino de lo que le hace falta. Y hasta que nosotros entendimos que había que cambiar, entonces la promesa se cumplió. Y muchos queremos pasar al otro lado empujando la barca. Yo te voy a decir algo: te vas a ahogar, te vas a cansar. Si no es que ya estás cansado, ya estás ahogado. Yo tengo hermanos que yo tengo que apagar el teléfono porque me dice: pastor, me estoy ahogando, pastor, no sé qué hacer, pastor, ore por mí. Y yo le digo: es tan sencillo como que usted escucha al Espíritu Santo. Usted le puede preguntar a todas las personas que nosotros ministramos y le van a decir algo. Cuando yo le digo: ¿qué hago, pastor? Yo le digo: siéntese, cierre la puerta de su cuarto y pregunte al Espíritu Santo: ¿qué necesito cambiar? Ahí Dios le va a hablar. ¿Cuánto Dios te está hablando hoy? Si tú no te subes en la barca de Jesús, te vas a ahogar y no vas a llegar ni a final de enero. Hoy el mundo cada día es más difícil, y hoy más que nunca necesitamos subirnos en la barca que va Jesús. Jesús no es una religión, Jesús no es un estilo de vida, Jesús no es una filosofía. Jesús es la persona que se entregó por ti, por mí, que murió en la cruz, que siendo Dios dejó su trono y se encarnó. Yo no sé si tú entiendes eso. A veces quizás no lo entendemos y lo tomamos tan sencillo, tan ligero, que no valoramos lo que hizo Él y quién es Él. No lo amamos a Él por quién es. Nos amamos porque esperamos algo a cambio de Él. Y hay una promesa, y tiene que ver con cómo yo reacciono ante las cosas. Y dice el versículo 23, dice: pero mientras navegaban, Él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. ¿Sabe qué es anegar? Que se estaban ahogando ya. La barca se estaba hundiendo, así como la tuya esta mañana quizás. Una de mis barcas se estaba hundiendo y yo no me había dado cuenta, porque yo pensé que estaba bien, que porque oro, porque Dios me habla, porque puedo dar palabras, porque ministro, porque soy pastor. Entonces yo dije: yo voy en la barca, y no me daba cuenta que mi barca se estaba hundiendo, y que no se estaba hundiendo, estaba hundida ya. Y muchos de nosotros esta mañana estamos así. Estamos aquí en la iglesia, pero la barca se está hundiendo. Y queremos creer que la barca está en pie. Yo tengo un montón de personas que me dicen: pastor, yo quiero cambiar. Y oran y ayunan y le dan 7 vueltas a la casa y gritan y reprenden y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no es eso lo que te va a cambiar. Son las decisiones que tú vas a tomar esta mañana. Uno de los temas que yo hablé mucho en la pandemia fue cómo salir del hoyo en el que estoy. Y es bien sencillo. Decide que quieres salir. Eso es lo primero: reconocer que estoy en un hoyo y que yo no puedo salir y que necesito que alguien me saque. Y ese alguien se llama Jesús.
Y hay un momento en que esa tempestad va a llegar, o que ya llegó. Y esa es la manera en cómo yo reacciono. Si mi fe, si la manera en que yo conozco a Jesús no es la adecuada, entonces me voy a hundir. Porque caminar con Dios es una experiencia de vida. Caminar con Dios no tiene que ver con cuántos días yo vengo a la iglesia. O cuántas canciones me sé. O si yo sirvo en un ministerio. Mira, yo predicaba 5, 6, 7 veces en la semana. Y el corazón estaba lejos. Porque no es la actividad la que te acerca a Dios. Y los discípulos se encuentran, habían visto milagros, habían visto mudos hablar, ciegos ver, habían visto cómo se levantaban los muertos, habían visto sanidades, pero hoy les tocaba a ellos experimentar de primera mano. Tú no puedes ministrar lo que tú no has pasado. A los pastores nos toca estar en la primera fila, porque Dios nos pasa por todo. ¿Para qué? Para poder ministrarte. Tú no tienes que ver nunca de menos a tu pastor, porque lo que él te ministra, él lo ha vivido, con dolor, con lágrimas, con sufrimiento, para poder ministrarte a ti. Y los discípulos se encuentran hoy en esa condición, ahogándose, viendo de primera mano que necesitaban un milagro. Y Jesús, ¿qué dice? Estaba dormido. Nosotros decimos Jehová Rafa, mi sanador, Jehová el Shaddai, Jehová Jireh, proveedor. Pero ¿cómo conoces a Dios el sanador? En la enfermedad. ¿Cómo conoces a Dios proveedor? En la necesidad. O sea, caminar con Dios es una experiencia de vida. No es algo que alguien te va a trasladar o te va a enseñar. Tú y yo tenemos que aprenderlo a vivir. ¿Para qué? Para conocerlo más a Él. ¿Sabes cómo yo conozco a mi hija? Hablando con ella, estando con ella. Bueno, ella está creciendo ya y ella, tú sabes que cuando ya van en la adolescencia, pues ya es más difícil. Pero ahí vamos tratando. Pero todo este tiempo yo sé sus gustos, sé sus aficiones, sé que no le gusta, sé que le incomoda. ¿Y sabes cómo se logra eso? Con una relación. Nosotros queremos tener una relación con Dios sin conocerlo. Y Dios quiere este día que tengamos un proceso de conectarnos con Él. Los discípulos ya habían visto los milagros, ya habían visto el poder de Jesús. Para ellos los milagros no eran nada nuevo, pero ellos necesitaban experimentarlo. Y Dios te ha traído esta mañana aquí para decirte que tu barca no se va a hundir, para decirte que Jesús está en medio de nosotros esta mañana.